Eh, la idea es que, nada, en el council anterior, Maggie estuvo dando una overview de todo lo que es Nest y también mostró como algunos ejemplos clave de nada, los conceptos principales que tenía el framework. Y nada, la idea de un poco de este council es como ponernos un poco más prácticos y mostrarles cómo hicimos con Maggie una mini API en Nest que le hicimos de cero, utilizando los conceptos básicamente que aprendimos en el council anterior. Eh, Esta API que le vamos a mostrar, nada, tiene como la particularidad, si se quiere, que interactúa con la red de Ethereum de testnet para obtener balances, para obtener transacciones, bloques, o sea, datos de la blockchain en sí. Entonces, nada, un poco la idea es ahora le vamos a mostrar lo que es Etherscan y la idea es hacer como un poco un clon de la API de Etherscan. Un poco la agenda de hoy. Tenemos una parte teórica muy corta que nada, básicamente vamos a estar repasando los principales conceptos de Nest para hacer como un refresh ahí del mes anterior. Les voy a contar de la librería Web3.js, que es un provider que integramos a este proyecto que hicimos. Y vamos a ver un poco la overview en un diagrama de lo que es la aplicación en sí. Después Maggie se va a meter más en lo práctico y le va a mostrar cómo es que se crea una app en Nest con la CLI de Nest, una especie de scaffolding inicial que tiene. Y también le vamos a mostrar nada, la arquitectura y cómo está hecha la aplicación que hicimos, los distintos módulos, controladores, providers, etc. Vamos a ver un caso de un módulo global que es como un poco interesante en sí. Finalmente un caso de pipes, que era un concepto que habíamos visto en el council anterior, para poder validar addresses de Ethereum. Entonces, nada, recapitulando un poco, si recuerdan del council pasado, teníamos como estos 5 conceptos clave: los controllers, los providers, módulos, pipes y wards. Los wards los dejamos de lado en este council, capaz que para la siguiente lo podemos llegar a ver, pero no entramos mucho en profundidad, así que no vamos a charlar de ellos. Pero sí quería como repasar por arriba rápido qué es cada cosa. Controllers creo que es como el concepto más conocido por todo el mundo. Son piezas de software que son responsables de recibir request de una API y retornar una respuesta a la aplicación cliente que consume esa API. Generalmente tienen como distintas rutas, o sea, los típicos get, post, put, delete, etc. Y dependiendo, o sea, esos valores son dependiendo de la acción que quieres realizar desde el cliente. En el council pasado habíamos visto como que Nest te ofrecía mediante decorators o anotaciones ya como prearmado toda la lógica del controlador. Por ejemplo, para que un post te retorne 201 automáticamente y no tengas que setear eso vos a mano. Y también que de repente a través también de @body o @query podías obtener los típicos parámetros que te interesan cuando vas a trabajar sobre un control. Después tenemos los providers, que era nada, una pieza de software que puede ser inyectada como dependencia y puede ser utilizada o por otros providers o por controladores en sí mismo. Y lo que estaba interesante o como dato importante en sí de los providers, estaba el tema de que la relación que existe entre los distintos providers, esa inyección de dependencia se resuelve al momento de levantar la aplicación. Entonces, una vez que uno ejecuta el código, todo ese árbol de dependencias se tiene que resolver, que creo que es bastante común en otros frameworks como, no sé, en Java Spring o no se me ocurre ningún otro ahora, pero es como bastante común en el contexto de inyección de dependencias. Y los providers en sí, como que los ejemplos típicos sería considerar, no sé, un servicio, un repositorio, un helper, un caso de uso. O sea, eso sería como lo que nosotros generalmente consideramos un service, podría considerarse un provider dentro de la nomenclatura de Nest, por así decirlo, la forma de hablar en Nest.
Después teníamos los módulos, que para mí era como el concepto más interesante de Nest, que de cierta manera como que te forzaba a modularizar, valga la redundancia, y organizar la app de manera coherente y apuntaba mucho a lo que es respetar los principios Solid. Habíamos visto que eran clases que tenían como distintas propiedades. Tenías los controllers que utilizaba el módulo, los providers que tenía, qué otros módulos importaba y qué módulos exportaba. Y que toda aplicación hecha en Nest, por lo menos tenía que tener un único módulo, que era el módulo root, y que era el punto de partida para poder resolver toda la relación de dependencia que existen entre los distintos componentes del sistema. Y por último estaban los pipes, que eran funciones que Nest como que las inyecta justo antes de ejecutar la lógica del controlador, recibe los parámetros que el controlador mismo recibe, y tenías de dos tipos. Tenías los pipes de transformación de datos, que podría ser, no sé, transforma un string en un entero, y tenías los de validación de datos. Por ejemplo, en este caso vamos a mostrar un caso que es validar que un valor en particular sea un address de Ethereum. Podría ser validar que, no sé, cumpla con cierto formato de strings o cierta cantidad de caracteres o lo que sea. Y habíamos visto también que Nest tenía como pipes out of the box predefinidos, tipo, no sé, el pipe de enteros, el pipe de strings, que ya te valida que el dato sea correcto, pero también te permitía crear tus custom pipes implementando una interfaz. Y básicamente lo que hace el pipe es, si la validación pasa, te retorna el valor correcto, y si la validación no pasa, levanta una excepción. Esa era un poco la idea de los pipes y un poco la idea en sí de todo lo que habíamos visto como principal de Nest. Entonces, viendo un poco ahora lo que la app que le queríamos mostrar, quizás capaz algunos conocen ya Etherscan o otros no, no sé, pero la idea de Etherscan es, no sé si se llega a ver en la imagen, ahora lo vamos a abrir igual, es como una especie de explorador de red de Ethereum. ¿Qué quiero decir con un explorador? Vendría a ser como poder ver en tiempo real toda la información pública que está en la red de Ethereum, de parte de cualquier actor o de cualquier address. Entonces, por ejemplo, podríamos ver en Etherscan tipo el balance de un address, podemos ver los últimos bloques que se minaron, dentro de un bloque qué transacciones hubieron, nada, interacciones con smart contracts deployados, todo tipo de información de la red está acá. Y ven que hay dos links. El primer link, Robsen, es el nombre de la testnet de Ethereum, y el segundo es el de producción, o sea, el de mainnet de Ethereum. Entonces, voy a clicar nomás como para mostrarles un poco. Básicamente lo que nosotros quisimos hacer con Maggie es una API que soportara, o sea, que le diera soporte a este frontend, ¿no? Por ejemplo, si yo accedo a esta address, me dice que tiene 74,9 Ether, ¿no? Si yo accedo a este bloque, me da como cierta información de los bloques. Y a su vez, nada, puedo ver las últimas transacciones, y al entrar a una transacción, puedo ver datos de la transacción. Entonces, un poco la idea era como hacer una API que sea capaz de obtener balances, que sea capaz de obtener el último bloque de la chain, que obtenga las transacciones que están adentro de un bloque y datos de la transacción en sí. Esa era un poco la idea de la aplicación. Bien, entonces, para poder, antes de pasar a ver la overview de la aplicación en sí, le quería comentar por arriba que lo que utilizamos para poder fetchear esa data de la chain y poder implementar este clon de Etherscan es un Web3 provider que utiliza una librería y se llama Web3.js. ¿Y qué es Web3.js en sí? Básicamente es una librería hecha en JavaScript, obviamente, que permite tanto a aplicaciones de frontend como a aplicaciones de backend comunicarse con la chain de Ethereum.
tanto para realizar transferencias de valor, tipo enviar Ether o interactuar con un smart contract, como también para obtener información pública, del estilo obtener balances, obtener transacciones. Y cómo, les cuento como anecdóticamente nomás, cómo es que funciona un poco para que se hagan una idea cuando lo vean en código. Básicamente, todo nodo de Ethereum tiene una interfaz JSON RPC, Remote Procedure Code, que es básicamente un protocolo de comunicación entre nodos distribuidos, cuando querés ejecutar una subrutina que está en otra máquina, básicamente. Y JSON es el encoding simplemente que utiliza. Y básicamente el hecho de que cada nodo te exponga una API te permite que vos, mediante un curl, por ejemplo, podés obtener el balance de una cuenta. Acá a la izquierda pueden ver un curl, que es un post a localhost 8545, que supongamos que es donde está nuestro nodo de Ethereum corriendo, y le está diciendo, che, quiero el método et-getBalance para esta address en el último bloque. Si bien esto que ven acá es como bastante feo de ver, o sea, si tuvieras que hacerlo así es como bastante feo, y créanme, o sea, feo me refiero a no developer friendly, básicamente. Y imagínense que se puede poner más feo todavía cuando querés invocar un contrato, que tenés que pasar el bytecode explícito, o cuando querés hacer un deploy de un contrato, que también tenés que pasar el bytecode. Se puede complejizar mucho más, si bien existe esta opción de hacerlo a través de un curl. La gracia de Web3 es que se construyó para que vos no tengas que hacer eso y sea un SDK que por lo bajo hace eso, pero vos te provee una interfaz mucho más amigable como desarrollador. Entonces, acá pongo un poco la comparación, ¿no? El de hacer un getBalance sería hacer un post a esta API con estos parámetros, o usando Web3 es web3.ed.getBalance de una dirección y listo. Y de nuevo, imagínense para casos, este es como el caso Hello World básicamente de blockchain, que es tipo tener un balance. Se puede poner bastante más complejo la parte de hacerlo por curl para otro tipo de cosas. Eso con respecto a Web3, que nada, es una librería que agregamos al proyecto y que la utilizamos para hacer un provider, un service que fechea data de la chain. Y después, por último, de la parte teórica, ya le dejo a Maggie. Esta sería como una arquitectura a alto nivel de la aplicación que armamos. Básicamente tenemos como un módulo principal que es el App Module, que como les decía, toda aplicación de Nest tiene que tener un módulo principal para empezar a crear su árbol de dependencias. Y este App Module importa 3 módulos distintos: el Address Module, Block Module y Transaction Module. Y acá ya se empieza a ver como un poco Nest cómo empieza a segregar las responsabilidades y a cómo empaquetar o separar lo que es una feature de otra, ¿no? O sea, separás los conceptos a nivel entidad en distintos módulos. Cada uno de estos módulos va a tener sus servicios y esos servicios van a ser consumidos por ciertos controllers. Por otro lado, hay un módulo en particular que es este Web3 Module, que decidimos hacerlo global porque entendemos que, no sé si llegamos a hablar un poco de los módulos globales en el council anterior, pero la idea del módulo global es que cuando vos querés utilizar un servicio, un provider que está dentro de un módulo, generalmente necesitas importarlo en tus módulos. Por ejemplo, si yo quisiera utilizar el Web3 Service, debería incluir dentro de Transaction Module, Block Module y Address Module, importar el módulo Web3. Que está perfecto, pero de repente cuando vemos que hay algo que lo estamos importando en 17 módulos, te da como un smell de que quizás es algo que usa toda la aplicación. Por lo tanto, tiene un poco de sentido que sea global. Tampoco la idea es que todos los módulos sean globales, pero sí, por ejemplo, en este caso, que es una aplicación que o sea, básicamente trabaja contra una chain para obtener data, tiene sentido capaz que el módulo Web3, que es el que interactúa con ella, sea global, porque no lo vamos a importar en todos los módulos restantes. Una pregunta ahí. Sí. ¿No hay una forma de hacer un módulo tipo común, un módulo common, en donde en lugar de ser un módulo independiente global,
se mete ahí todo lo común, Tipo un utilitario, o por no así se hace. decirlo. Si haga algo así, o no existe Sí, eso. o sea, creo que ahí Nest no te está limitando en nada. De hecho, en la aplicación hicimos un Web3 Utils que básicamente pone como ciertas utilidades al resto de los módulos, pero tiene la particularidad de que es una clase, en realidad no es un módulo, sino que es una clase con métodos estáticos. O sea, en ese sentido, no sé si necesitarías hacer un módulo en sí para algo tan simple como un utilitario. ¿Me Claro, explico? Capaz que sí, si de repente tu utilitario crece tanto, tendrías a pensar de crear un módulo, pero recuerden que el módulo como que la gracia es que importe otros módulos y exporte providers. Y esos providers generalmente interactúan con otros sistemas externos. O sea, no sé si sería el caso de uso más típico como para hacer un módulo, sino más como una clase estática helper. ahí va. Eh, y bien, nada, creo que más o menos como contándoles la arquitectura era esto. Y después al final vamos a mostrarle, agregar en vivo ahí un validation pipe eh, para poder validar que, nada, que el address que se le agrega al método get que expone este controller sea realmente un address de Ethereum. Eh, Una consultita ahí. sí, ¿Los pipes se ejecutan antes de que llegue el request al controller? no, o sea, sí, yo por lo que entiendo es el pipe es como o sea, intercepta el request antes de que se ejecute la lógica del controller Bien, y una vez que la ejecuta, le delega el resultado al controlador. Puede ser el propio valor que fue validado o puede lanzar una excepción. En el caso de lanzar una excepción, el controller también la levantaría. Pero es como previo a la lógica del controlador en sí. ahí va, ahí va. Como que el controller tiene ahí su configuración que dice, bueno, uso este pipe y Exacto. Eso, ahí va, eso lo vamos a ver ahora después. Pero sí, tal cual. Cada método del controller, ahí vos va. podés definirle qué pipe utilizar como una annotation dentro de sus decorators que tiene. Perfecto. Bien, así que ahora pasamos a. Bueno, Maggie les va a mostrar un poco cómo es el scaffolding de Nest con la CLI. Así que dejo. Bien. Bueno, voy a compartir yo. Avísenme si ven. Sí, ¿Se ve bien? Ah, bien, genial. Bueno, ahora la idea es ver cómo crear un proyecto nuevo con Nest. Primero que nada, como vieron o sea, no voy a, bueno, puedo presentar o mostrar acá. Primero que nada es necesario instalar Nest de forma global con este comando que ven acá arriba. Lo que tienen es una CLI que cuenta con varios comandos y el principal es el comando para crear y levantar el nuevo proyecto. En este caso es nest new y el nombre del proyecto que le quieran poner, no sé, voy a poner project 2 porque ya hice una de prueba. Bien, a ver si la abro un poquito para que puedan ver. Bueno, antes de crearlo te va a preguntar qué paquete tienen de su preferencia, no se pueden usar npm, yarn o npm, vamos a poner npm, y va a empezar a hacer toda la configuración del proyecto. Lo que va a hacer es, bueno, crear la carpeta del proyecto, instalar los nodes y algunos archivos de configuración, y también va a crear un SRC con varios archivos. Bueno, ahora los vamos a ver, pero entre ellos va a crear el controller básico, que va a tener una ruta, va a tener un archivo para los unit tests, también va a tener, bueno, el root module de la aplicación, que es, bueno, no, el punto de entrada es el main, pero va a ser el root module, se va a usar todos los controllers y los servicios. El servicio básico, que va a ser consumido por el controller, y, bueno, el main, que es donde se va a levantar la aplicación.
Bueno, ahí ya se creó, si podemos ver, el 1 es lo que creé yo de prueba y el proyecto 2 está creado. Y vamos a abrir para ver cómo es la estructura del proyecto que creó. Sorry. Acá. No cualquiera. Bueno, acá, proyectos. Bueno, tiene todos los archivos estos de configuración, no sé si se ve bien. Si se va a leer todo bien. Bien, perfecto. Bueno, tiene todos los archivos de configuración, el TypeScript, el README, el package.json, los node modules, y tiene, bueno, esta carpeta de test que tiene como un mini test básico, lo pueden dejar ahí, eso es la preferencia, también tienen end-to-end, y la carpetita de SRC, que es lo que le contaba. Un archivo de test, el controller, que es básico, el module, el service y el main. El main es donde va a empezar todo, la aplicación. Bueno, lo que hace es crear con esta clase NestFactory una instancia de esta aplicación, el app module, y lo que vemos acá es la configuración del module, más o menos como explicamos en la parte teórica de la otra vez, y más o menos el repaso que dio Marcos ahora. El módulo siempre una aplicación tiene que tener un módulo root, siempre. En este caso, como este módulo tiene un controller y un service, se importan de esta forma. Vamos a ver que después en la otra aplicación que creamos, justo nuestro app module no tiene ningún controller sin servicio, así que vamos a ver la diferencia ahí. En este caso no hay otros módulos, así que no importa otros módulos nuevos. Y bueno, cuando creamos el controller y los servicios, como vimos la otra vez, sí o sí se tienen que definir de esta forma dentro de este array, porque si no, Nest no sabe que existen. O sea, los puedes crear, pero si no los definís dentro de estos arrays, no se van a utilizar. Bueno, en este caso vemos los controllers, tiene una ruta básica get y consume del app service esta función, get hello, que retorna un string. Lo podemos levantar para ver cómo funciona. Bueno, no, esa no era. Era npm. ¿Cómo era? ¿Te acordás, Marcos? Ahora yo tenía el nombre, se me olvidó. Creo que tenés que entrar en la carpeta, Maggie, porque estás en perdón, sí, es verdad. De los nervios ya. A ver. Ahí está. Bueno. Levantamos. No sé si lo levanto. Bien. Ahí. Bueno, y ahí es súper básico lo que hace. Hello World. Bien. Otra cosa que tiene la CLI de Nest es que te da comandos para poder crear controllers, servicios, módulos, todo desde, bueno, la consola. Bien. Ahí justo me estaba chequeando una cosita. Bueno, para poder crear desde la consola los nuevos módulos, controllers, servicios, etc. En el caso de crear un nuevo módulo, lo importante es crear siempre, si vos querés, bueno, modularizar y crear los controllers, el módulo con carpetitas y bien organizado, como te lo da Nest, lo importante es siempre crear el módulo, porque si no, lo que va a hacer es, si vos creas primero el controller, te va a insertar el controller en el app module, y la idea de la modularización es que cada módulo tenga su controller y que se importen y exporten módulos. Así que vamos a hacer la prueba de generar, solamente vamos a hacer proyectos. Bien. Y para generar un módulo vamos a hacer nest g o generate y module, y le ponemos, no sé, prueba. Bien, ahí vemos que se creó una carpetita prueba que tiene el module. Acá mismo con el mismo comando, pero en vez de module
ponemos controllers, va creando los controllers, el servicio y todo lo necesario. Y vamos a ver que en el app module importa el módulo que creamos recién para poder usarlo. Todo porque este es el módulo root. Bueno, de este scaffolding creo que no me falta nada a explicar. Podemos pasar a ver la aplicación que creamos. Sí, ahí como único comentario nomás, Mari, que creo que lo que está bueno de la CLI es que te crea los módulos y de alguna manera te los coloca donde deberían estar, básicamente, ¿no? O sea, Claro, como que sí, te trata arma. de respetar la arquitectura. Que si lo hicieras a Sí, mano, capaz que lo puedes y equivocar. claro, respeta la estructura, modularizando y quedando todo bien ordenadito. Y bueno, te lo inserta ya para poder utilizarlo de una entrada. Bueno, Sí, cortar ahí hay que acá. agregar una pequeña cosita. Hay otro comando que no recuerdo cuál es, pero que te cree incluso el control y el service, y creo que el test también. O sea, los 4 archivos como, por ejemplo, en este caso el app.controller, te los crea y te los pone todo dentro de prueba, así que también está bueno para, si vas a necesitar todo, ya te lo Claro, explica. claro, todo de una. Bien, genial. Bueno, y ahora vamos a ver la aplicación que creamos con Marcos. Bueno, más o menos ver la funcionalidad y darle un repaso a cómo está hecho. Bueno, tiene la misma estructura que la que vimos recién, pero vamos a seguirla. Bueno, arranca desde el main, usando el app module, y vemos acá que tenemos ya varios módulos importados que es los que vamos a usar. Si pueden notar, hay un config module que lo que hace en este caso es dar la posibilidad de también utilizar variables de entorno. En este caso estamos usando esto que, si no me equivoco, es como la dirección de donde vamos a sacar todas las... Sí, Marcos, no sé si puedes explicar mejor, porque capaz que ahí hay una explico un burrada. poco. No. Básicamente nosotros precisábamos para esta prueba un nodo de Ethereum, o sea, el endpoint de RPC que precisábamos era una variable de entorno, y Alchemy es como una especie de blockchain as a service, igual que Infura, y te ofrece nodos endpoint RPC. Entonces está, en vez de levantarnos un nodo nuestro, nuestra máquina, usamos uno propuesto por Alchemy, y esa es la URL básicamente. Bien. Bueno, esto lo que hace es que podamos usar las variables de entorno de forma global también. Como vemos acá, y como dije recién, no tenemos ningún controller ni providers dentro de este array, porque el app module no tiene ningún controller ni provider que esté utilizando. O sea, lo único que utiliza son los que tienen los otros módulos que estamos importando acá. En el caso de que sí tenga algún controller en específico, lo agregamos acá. Pero si no, no es necesario. Si no existe, no es necesario. Bueno, vamos a ver algunos. Una consultita, ¿qué controllers se imaginan que podría, qué tipo de funcionalidad podría tener un controller que vaya directamente en el app module? Yo el primero que se No me viene a sé, la cabeza es un health check, por ejemplo. sí, iba a Ah, decir, lo mismo. Pero, no sé, capaz que Ness ya tiene su forma de hacer los health check por otro lado, habría que ver. En general, no, más que eso no tendría, ¿no? Uy, creo que Marcos se fue, pero bueno, sí, se cayó Marcos. Ahí Ahí, volvió. Ahí volví, sorry. bien, bien. Bueno, vamos a ver ahora algún módulo. Vamos a ver este Web3, que es donde usamos la librería de Web3 que explicó Marcos hace un rato. Bueno, acá está el módulo, y lo que decía recién, como no tiene control, no es necesario indexar ninguno, y usa bueno, el provider, que es este Web3 Service que vemos acá, que también instancia la librería usando la variable de entorno que les mostré hace un ratito, esta. Y bueno, tiene varios métodos, getBlockNumber, bueno, getBlock, getBalance, entonces, que se van a usar en los diferentes módulos que vamos a ver en un rato. Ahí Y un no sé comentario, si... Maggie. Este Web3 Service vendría a ser como un wrapper de la Web3 Instance, no hace mucho más que eso. Lo que permite es conectarte al nodo en el constructor
y después ponemos ciertos métodos en particular, por ejemplo, el block number, get block, etc. Pero como que no agrega demasiada lógica en sí, sino que lo que está haciendo es llamando a los métodos de la librería de Web3.js y haciendo ciertas transformaciones en algunos casos, pero no agrega demasiada complejidad. Bien. Bueno, y acá, como había dicho Marcos hace un rato, también tiene un utils, que capaz que después lo va a explicar él porque lo vamos a utilizar un poquito más adelante. Bueno, y vamos a ver, una cosa que me olvidé decir, este módulo es global, así que se va a poder usar dentro de otros módulos sin la necesidad de importarlo. Vamos a ver, por ejemplo, el address. Se ve acá que no está importando en ningún lado el módulo de Web3, pero si vamos, bueno, vamos a revisarlo igual todo, tiene su controller con una ruta get simple. Como habíamos visto en la parte, en la charla anterior, estos son prefijos de la ruta, nada, como para mantener un orden. Y si vemos al address service, se ve que está instanciando el servicio de Web3 sin la necesidad de importarlo en el módulo. Eso es porque el Web3 es global. Y bueno, simplemente llama al método del servicio de Web3. Es sencillo. Bueno, también tenemos el blog, pero es más de lo mismo. También tiene su control, servicio, exporta. Acá una mini cosa también, exporta su servicio para que pueda ser usado por otros módulos. En el caso de que esto no esté, este service es privado, así que no se va a poder usar por ningún otro módulo, y bueno, en este caso es público, así que no sé a ver en cuál lo usa, pero acá, en Transactions. Creo que solamente era por los test ahí, que quedó. Bueno. Ok. Bueno, pero bueno, para tener ejemplos, si se quiere exportar y hacer público, se puede hacer de esa forma. Y bueno, creo que no mucho más. No sé si tienen alguna duda. Esa es la estructura general de una aplicación y más o menos algunas rutas que fuimos armando para mostrar una réplica de Etherscan. Un detalle, no sé, para decir nada más, o sea, no vamos a mostrar bien los test, pero la idea es hacer otro workshop con esto. Esto por detrás utiliza Jest, y nada, es súper simple ahora que está, pero como dato extra. Bien, yo ahora iba a mostrar un cacho cómo crear un pipe y mostrarles un poco cómo funciona básicamente la app. Pero no sé si hasta acá va quedando claro, si tienen alguna duda o algún comentario que quieran hacer. ¿No? Bueno. Segundo que comparto. Me olvidé de mostrar qué pasaba si sacaba el global del móvil, pero bueno, ahora lo puedo mostrar después de que hagas el pipe. Sí, o si querés lo mostramos ahora, igual. Ahí deberían ver pantalla. A ver si está esto. Sí, está vivo. Bien. Bueno, lo que comentaba Maggie del módulo global, creo que está bueno como, sobre todo para ver la parte de cómo debuguear la aplicación o entender un poco los errores. Si el Web3 Module no fuera global, le quitáramos ese decorator, al tratar de levantar la aplicación, te pone un mensaje en y te dice las posibles soluciones, ¿no? Te dice no puede resolver las dependencias de block service, asegúrate de que el argumento Web3 Service esté available en el block module context, ¿no? Y como comentó Maggie, block module no importa el Web3 Service, o sea, no importa ese módulo en sí mismo. Entonces te plantea posibles soluciones. Si Web3 Service es un provider, fíjate si es parte del block module, o sea, ahí irías a revisar tu block module y verías si tiene algún import del Web3 module. Y si Web3 Service está portado en otro módulo en particular, fijarte si, de nuevo, si block module lo está importando.
Entonces, de cierta manera te está diciendo, che, estás usando Web3 Service en un módulo en particular que no lo está importando. O sea, no tengo manera de resolver esa dependencia. Y eso es por algo también que explicamos en la anterior charla, que es porque cuando levantas el proyecto, Inés lo que hace es instanciar todas las dependencias de entrada, entonces si ya hay una que no lo encuentra, te tira el error de una. Por eso es que apenas levantas la aplicación te tira el error. Bueno. Y bueno, lo que queríamos mostrar un poco es, nada, por ejemplo, si vamos a Ropsten, al Etherscan, podemos ver que el último bloque que se minó es este que está acá. Nuestra aplicación básicamente expone 4 endpoints, uno que obtiene el último bloque, que debería ser, bueno, parecido al que está acá, ahora dice 56, seguramente ya se minó algún bloque más, ahí va, 56. Y además de obtener, dentro del bloque, además de obtener el último bloque, te permite traer data de un bloque en particular. Por ejemplo, si nosotros vamos a este bloque, podemos ver que tiene 3 transacciones, ¿no? Si en nuestra aplicación buscamos este bloque en particular, nos va a traer un resultado que dentro de ellos tiene 3 transacciones con su hash. Estas transacciones, si quisiéramos saber datos relevantes, podemos ir a otro endpoint que es getTransaction, que recibe el hash, y te dice, por ejemplo, bueno, en qué chain fue, que este es el ID de la chain de Ropsten, cuál fue la cuenta que hizo la transacción, dice 0x9c, y acá debería estar por aquí el from. No, era la transacción. Después la agarré, 0x21, me dice from 0x9c, ¿no? Nos da todo el gas que se utilizó, el price, etc. Básicamente, en este caso podemos ver que fue una invocación a contrato porque el valor es 0, o sea, no se transfirió valor, y el input, como ven, es un chorrete de bytes enorme, así que seguramente invocó un contrato. Nada, un poco la idea es eso, ¿no? O sea, podemos obtener bloques, podemos obtener una transacción y sus datos, y podemos obtener el balance de un address. Por ejemplo, esta address de acá tiene 49 Ether, entonces si buscamos esta que está acá, nos muestra que tiene, bueno, tiene 49.000 Ether, bien, tiene bastante. Entonces, un poco la idea era como empezar a hacer este clon de Etherscan. Obviamente se puede escalar mucho más y o sea, obviamente nos faltan algunos endpoints por implementar, pero era un poco la idea de este council en particular. Y una cosa que quería mostrar es que, nada, en el código en sí, si vamos al address controller para ver el balance, este controlador explicita que recibe un parámetro address que es string, ¿no? Sin embargo, si yo escribo hola acá, es un string, pero no es un string válido. Obtengo un internal server error por más que es un string. ¿Por qué? Porque básicamente address service está invocando getBalance. getBalance le está pidiendo al Web3 Service, che, dame el balance del address hola. Y el address hola en la blockchain no es nada, por lo tanto, nada. Básicamente, acá te dice provide address hola es invalid, el checksum falló, o sea, el nodo de Ethereum te está diciendo básicamente que el address que estás utilizando no es un address válido. Entonces lo que se nos ocurrió fue implementar un pipe que valide eso para, en vez de recibir un status 500, recibir un bar request que sería un poco más razonable. Entonces para eso lo que haríamos sería crear un address validation .pipe, que sería la extensión de los pipes, y sería una clase, podemos llamarle igual, address validation pipe, y va a implementar pipe transform, que es la interfaz que tenemos que implementar para poder utilizar un custom pipe. Y
este pipe debería ser algo inyectable. O sea, ¿por qué? Porque debería ser posible que lo pueda inyectar como dentro de un decorator de una, ¿cómo es? De un controller. No sé por qué me está dando error esto. No sé, ya veremos. Nada, esta interfaz te obliga a implementar transform. Esto está mal porque... Te obliga a implementar este método transform que básicamente recibís el valor que querés, ¿cómo es? Validar. En este caso le voy a poner un nombre más común, que sería address, y yo sé que es string. Y acá adentro es donde deberíamos validar si el address es válido o no. Entonces, para poder validar eso, hicimos otro modulito que es este Web3 Utils. Sería más o menos lo que vos decías, Tiago, tipo tener una clase con utilitarios, que lo que hace es poner un método estático si una address es válida para Ethereum. Que de nuevo, se apoya en Web3, en la librería, en otro módulo que tiene métodos estáticos de Web3, que pregunta isAddress y te retorna true or false. Entonces podríamos hacer que si no se cumple, que web3 utils.iValidAddress, podemos hacer un throw new bar request exception, valid. En el caso de que no se cumpla, lanzamos una excepción y de lo contrario, retornamos el propio address, ¿no? Al controlador. Este sería el código que lo que preguntabas vos, Germán, ejecutaría antes de que, ¿cómo es? De que ejecute la lógica del controlador. Y para eso, lo que habría que hacer es este address pipe validation, dentro del controller, deberíamos agregarlo al parámetro. Que si no me equivoco, esto... no me acuerdo ahora cómo era que se agregaba. Sí, creo que una coma y ahí lo llamás. Era la coma nomás, ¿no? Después de... Adentro del... Sí. Sí, si no me equivoco, sí. Ahora me nublé un toque. Voy a chequear por los dos porque no recuerdo. Es dentro del param, o sea, param, el address y después el string, Ahí va. la coma Ahí va. Y y... acá podrías poner, por ejemplo, también int. Int. Entonces, ahora el parámetro se le aplica a este pipe. Por lo tanto, si hiciéramos otro request con hola, nos diría status 400, invalid address format, que sería lo que ejecutó. Y nada, en el caso de que usemos un address correcto, el pipe debería validar con la librería de Web3 y debería retornar ese propio valor y debería funcionar todo correcto, de nuevo. Y por ahí quedaría. Y nada, ese fue como más o menos el overview ahí de la aplicación